Bienvenidos a este espacio de información y entrevistas en profundidad en la 9 Televisión de Miranda y la 9 Televisión de Burgos. Hoy contamos con un invitado muy especial para desgranar los principales problemas que suceden en nuestra sociedad y que atañen a los ciudadanos de Castilla y León y también de la provincia de Burgos. Y para ello damos ya la bienvenida al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, es una oportunidad, muchas gracias. Además, desgraciadamente tenemos que comenzar la entrevista hablando de este trágico suceso que ha tenido lugar en Miranda con esas 3 mujeres fallecidas. El Ministerio del Interior ha confirmado que efectivamente se trata de un caso de violencia de género. Son malas noticias hoy para comenzar nuestra entrevista. Pues sí, la primera palabra es el pésame, desde luego a las familias de Miranda de Ebro. También nuestro ánimo a la recuperación de esos niños que todavía están ingresados, y decir que este crimen múltiple pues nos tiene que hacer reflexionar. Algo está fallando en la política penitenciaria española y de una forma muy especial en lo que se refiere a la violencia machista, ¿no? Nosotros seguimos pensando que hay determinados crímenes que conllevan la pena de prisión permanente revisable, y este es uno de ellos. La persona que presuntamente asesinó a través de un fuego, a través de un incendio, a 3 mujeres, su exmujer, su hija y su suegra, más los niños que están heridos en este momento, tienen antecedentes, había estado en la cárcel, había ya tenido acusaciones de violencia, incluso con menores. Es evidente que la política penitenciaria ha fallado y es evidente que tenemos que repensar y, en nuestra opinión, plantear y aprobar en estos casos la pena de prisión permanente revisable. Hemos hablado de este incidente que nos toca muy de cerca, pero tenemos que hablar también de cuestiones que están afectando mucho al panorama nacional y por ende al panorama de Castilla y León, al panorama también de la provincia de Burgos, de Miranda, como es esa guerra de Irán, que por ende está acarreando una subida de los precios tanto de los carburantes, combustibles, electricidad, energía. Se nos está cambiando mucho, se nos está desbocando este panorama económico nacional. Los ciudadanos están preocupados porque no saben cuándo va a revertir esta situación. Hace escasamente unas horas conocíamos nuevas declaraciones de Donald Trump, que aseguraba que España lo está haciendo mal, que cortará, de nuevo amenazaba con cortar esas relaciones con Estados Unidos, relaciones comerciales. No sé cómo lo ve y cuál es la postura del Partido Popular ante esta situación de tanta incertidumbre. Mire, nosotros desde el primer instante nos posicionamos de una forma clara, es decir, todos queremos frenar la guerra. El objetivo fundamental es frenar la guerra y utilizar la vía diplomática ante cualquier conflicto internacional. Es verdad que en Irán no se respetan los derechos humanos, en Irán se dilapidan a mujeres, en Irán se ha matado a personas que se manifestaban contra el régimen autocrático, pero con independencia de todo ello, frenar la guerra y sentarse para buscar soluciones es el objetivo fundamental. El problema de España es que se ha situado fuera de los aliados, fuera de los países de la Unión Europea, fuera de las relaciones transatlánticas y fuera de las relaciones con Estados Unidos. Y eso conlleva un aislamiento de nuestra política internacional y un aislamiento en la diplomacia española con respecto a los países europeos. Ayer nos ha vuelto a felicitar una organización terrorista como Hamas. El hecho de que las organizaciones terroristas, Hamas, Hezbollah o el régimen iraní, felicite al gobierno de España es la acreditación del error estratégico que tiene España en su política exterior. Pero volviendo al impacto que esto supone en las familias españolas, en las familias europeas, nosotros desde el primer instante presentamos un bloque de ayudas. ¿Para qué? Pues para rebajar fundamentalmente el precio de la energía. El precio de la energía que está subiendo, el gasóleo, la gasolina, el gas, la electricidad, y lo que hemos planteado es pues rebajar el IVA del 21% al 10%, en la luz, en el gas, en la gasolina y en el gasóleo. También hacer una bonificación de un 11% por litro en el gasóleo agrícola, en el gasóleo profesional de transportistas y en el gasóleo de los barcos para salir a faenar. También rebajar el impuesto de la renta a las personas físicas, porque llevamos 8 años sin hacer un solo ajuste en el impuesto de la renta, a pesar de que la inflación acumulada supera el 20%, la inflación de los alimentos supera un 40%, la inflación de la vivienda
del precio de la vivienda supone un 53%. Por tanto, rebajar el impuesto a la renta, duplicar las bonificaciones a las familias con hijos, que son las más afectadas, y pasar de un IVA del 21 al 10% en todo aquello que grave los combustibles. Y también acabar con el impuesto de generación eléctrica, que supone además un abaratamiento del precio del recibo de la luz entre un 3 y un 4%. El problema es que España pues, se toma con parsimonia las medidas en beneficio de los ciudadanos. No ha adoptado ninguna medida el gobierno de España, sí lo han adoptado otros países de la Unión Europea. Se lo toma con mucha parsimonia y sin embargo se lo toma con mucha prisa, por ejemplo, rescatar a empresas que les interesa al gobierno con dinero público y después ver pues, cómo pues, el marido de uno de los ministros del presidente Sánchez le contrata en alguna de esas empresas o cómo una de esas empresas rescatadas contrata y financia a las actividades comerciales de la mujer del presidente del gobierno. En definitiva, mucha parsimonia para ayudar a las familias. De momento en España no hay una sola medida y mucha prisa para ayudar a empresas que después el gobierno se beneficia de esas ayudas, de esos rescates con dinero público. Hemos hablado de la subida del precio de los carburantes, de los combustibles, pero también afecta mucho esta subida, ligándolo un poco a la siguiente pregunta, al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos que se están viendo especialmente afectados por la firma de acuerdos y tratados como por ejemplo Mercosur, es uno más de los que les está perjudicando. El campo burgalés sale a la calle también, se manifiesta contra estos acuerdos, estos tratados, aseguran que no tienen las mismas condiciones en cuanto a competitividad respecto a estos productos que proceden de los países de América del Sur y ven que el campo europeo está abocado al fracaso. ¿Qué proponen desde el Partido Popular, sobre todo en un territorio como el que tenemos aquí, que es bueno, pues en el que el sector primario es tan importante y tiene tanto peso? Pues hombre, lo primero es hacer una valoración razonable de lo que ocurre. El problema que tiene el campo español, la agricultura, la ganadería o la pesca española no es por algo que todavía no ha producido efectos, que es Mercosur. Los problemas que tenemos son antes de Mercosur. Y eso es lo que tenemos que paliar. Tenemos que rebajar la burocracia, tenemos que comprometernos a no importar productos de otros países que no estén en igualdad de condiciones en su producción que los que producimos en Europa, y tenemos que mantener una política agraria común muy potente porque Europa necesita una despensa importante. Yo ayer por la noche estuve en un lugar cerca de Aranda de Duero reunido con la denominación de origen Ribera del Duero. Bueno, toda la gente que produce vino, y aquí en Castilla y León se produce un vino excelente, pues estaba contenta con Mercosur. La gente que produce aceite está contenta con Mercosur. Y después hay algunas dudas lógicas que nosotros compartimos con otros productos, como son los cereales u otros productos que produce Castilla y León y que produce España. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que se cumpla el Tratado de Mercosur. ¿Y qué dice el tratado? Que cuando un producto tiene una bajada de precio de más de un 5%, automáticamente se tienen que interrumpir las importaciones de países de Mercosur. Por tanto, el acuerdo de Mercosur es un acuerdo que tiene posibilidades de mejorar nuestra industria agroalimentaria y algunos riesgos. Tenemos que parametrizar esos riesgos y exigir que se cumpla el tratado tal como está firmado. Y adicionalmente, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido 45.000 millones más para la política agraria común. Italia, los europarlamentarios de Italia, los europarlamentarios del Partido Popular Español, convencimos al resto para establecer un aporte de 45.000 millones para la política agraria común, porque inicialmente tenía una rebaja por ese importe y ahora se mantiene el presupuesto de la política agraria común. Por tanto, tres consideraciones. La primera, los problemas que tenemos en el sector agroalimentario son previos a Mercosur. La segunda, Mercosur es claramente positivo para determinados productos agroalimentarios y tiene riesgos para otros. En esos otros lo que tenemos es que exigir que se cumpla, que cuando se rebaja un precio más de un 5% hay que interrumpir las importaciones de esos países de Mercosur. Y la tercera, hemos conseguido 45.000 millones de euros más. Pero la política agraria de Castilla y León
es una política que siempre ha estado al lado de los agricultores y al lado de los ganaderos. Y vamos a seguir al lado de los agricultores y al lado de los ganaderos. No tengo usted ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque Castilla y León, Galicia, Cantabria, Aragón son productores agrarios, por supuesto también Murcia, Valencia y Andalucía, y estamos gobernando en esos lugares. No vamos a dejar solos al campo, no vamos a dejar a los agricultores, no vamos a dejar a los ganaderos y no vamos a dejar a los pescadores en ningún caso. Por eso, nuestra propuesta desde hace una semana es rebajar el precio del gasóleo y de la gasolina, pasar del 21% de IVA al 10% de IVA y además hacer una rebaja especial para el gasóleo agrícola y para el gasóleo profesional de automoción, de transporte, de camiones y para el gasóleo de los pescadores. Estamos ahí, vamos a seguir estando ahí con el sector agroalimentario. Otro sector también muy importante es el sector de los autónomos y recientemente conocíamos además que la Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar esta directiva que exime del IVA a los autónomos. No sé cómo ve esta situación y también si se les debería apoyar quizá más desde el Gobierno central y si se debería aplicar más medidas que fomenten ese empleo, esa empleabilidad y también esa creación de nuevas empresas que en Castilla y León son importantes también. En España hay 3,5 millones de autónomos. Se le han subido las cuotas, no se le hace ningún gesto durante el tiempo que pueden estar de baja. Un autónomo que está de baja tiene que seguir pagando la cuota de la Seguridad Social y no ingresa porque no puede trabajar. Y llevamos más de un año con un paquete de medidas en beneficio de los 3,5 millones de autónomos, como por ejemplo cuando un autónomo está de baja por una enfermedad grave, que no pague la cuota de la Seguridad Social. Cuando una autónoma o un autónomo tienen un hijo, que tengan el mismo permiso de maternidad o de paternidad sin cuotas, sin pagar las cuotas, que tiene un activo por cuenta ajena. Bueno, lo que estamos intentando es equiparar el autónomo a trabajadores por cuenta ajena. Adicionalmente, llevamos en este paquete, efectivamente, que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no paguen IVA. Bueno, pues el Gobierno de España está incumpliendo esa directiva y ya nos advierten que vamos a tener una multa por incumplir una directiva de la Unión Europea. ¿Cuántos de los 3,5 millones de autónomos facturan menos de 85.000 euros? 1,5 millones. Si a este 1,5 millones de autónomos desde hace un año le hubiésemos aplicado nuestra propuesta, llevarían todo este tiempo sin tener que facturar IVA y por tanto tendrían unos recursos adicionales que pueden decidir si se quedan esa ganancia del IVA o bien bajan sus productos y pueden competir mejor con otras grandes superficies o con otros establecimientos comerciales. Por tanto, el problema es que el gobierno es el gobierno más caro que hemos tenido en la democracia, el gobierno más grande que hemos tenido en la democracia y el gobierno que más ha subido los impuestos. Y es que ha habido 100 subidas de impuestos en los últimos 8 años. Pagamos 180.000 millones de euros más en impuestos de los que pagábamos hace 8 años. Resultado, el poder adquisitivo de las familias ha bajado. Tenemos menos capacidad de compra de lo que teníamos en el año 2019. Por lo que decía antes, si el IPC general en estos últimos 7 años sube más de un 20%, si la cesta de la compra ha subido más de un 40% y la vivienda más de un 53%, una persona que cobra el salario mínimo o en los entornos del salario mínimo, con 1.000 y pico euros, pues oiga, tiene que dedicar mucha parte de ese salario a la cesta de la compra y ahí le ha subido un 40%. Tiene que dedicar mucha parte del salario a la vivienda y él le ha subido un 53%. Por eso tenemos que rebajar el impuesto de la renta y por eso tenemos que ayudar en momentos de crisis a rebajar los precios de la energía y en el caso de los autónomos, evidentemente cumplir la directiva y no exigir el IVA a los que cobren menos de 85.000 euros, además de otras condiciones en materia de cuotas de seguridad social o, por ejemplo, si un autónomo contrata a otro autónomo, eximirle de cuota a ese segundo autónomo durante 2 años. ¿Para qué? Pues para facilitar
la vida de los autónomos que les necesitamos y que son 3,5 millones de ciudadanos en nuestro país. Si hablamos ya de Miranda en este caso y de nuestra zona, es la cuarta ciudad más industrializada de Castilla y León y es una ciudad con una tradición eminentemente ferroviaria en la que precisamente el tren ha sido muy importante. Hemos visto cómo progresivamente pues, se ha ido decreciendo, se ha ido paralizando toda esta industria. También seguimos esperando aquí que llegue el AVE. ¿Cómo se pueden mejorar todas estas infraestructuras, tanto a nivel de infraestructuras, de conexiones ferroviarias para nuestra tierra, como a nivel de industria también, de seguir fomentando lo que antes era un nudo logístico empresarial y que quizá poco a poco se está perdiendo? Bueno, lo primero, tenemos que mantener las grandes industrias que tiene la provincia de Burgos. Y Burgos tiene industrias importantes en el sector de la automoción. Ahora, precisamente, pues, he tenido una conversación con el presidente Michelin España. Bueno, Burgos sigue siendo una provincia con un peso industrial importante. Ahora, primero mantener lo que tenemos. Dentro de las medidas que hemos propuesto para paliar el impacto de la guerra es rebajar el precio de la luz a las industrias electrointensivas. Y es que buena parte de los gastos de industrias muchas veces es el consumo de energía. Y cuando ese consumo pues es intensivo, automáticamente eso impacta directamente en la viabilidad de la compañía. Tenemos que rebajar el absentismo. Y es que hay 1 millón de personas, 1 millón de trabajadores que no acuden a su trabajo todas las mañanas. En el año 2018 no llegábamos a 480.000 trabajadores que no iban a trabajar diariamente. Estamos superando el 1 millón. Es evidente que algo falla. Tenemos que volver otra vez a que merezca la pena trabajar. Y en el tema de industria, en el tema de infraestructura es clave. No es posible un territorio competitivo si no tiene infraestructuras. Y por lo tanto, un tren directo de Burgos a Madrid es un compromiso ineludible. Y tendremos que concretar cuáles son los plazos, cuándo entran las máquinas y cuándo ejecutamos ese tren. Y eso es un compromiso, en el caso de obtener la presidencia del gobierno, que yo asumo, y lo asumo en directo en esta televisión, porque creo que es de justicia. La A11, la autovía de Ribera del Duero, lleva 5 años sin un solo kilómetro de ejecución. En la provincia de Burgos llevamos 5 años sin un solo kilómetro de nuevas autovías. Y Burgos necesita finalizar sus conectividades con Soria, con La Rioja y con Madrid. Por tanto, estas propuestas son propuestas concretas. Mire, aquí se han paralizado los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Estamos en elecciones. Bueno, el Partido Socialista, Vox, votan en contra del presupuesto de la comunidad autónoma y en ese presupuesto la provincia con mayor inversión, casi un 70% de incremento de inversión, con los fondos de Castilla y León la tenía la provincia de Burgos. Se ha paralizado inversiones en el Hospital de Burgos, inversiones en el Hospital de Aranda, inversiones en centros educativos, en centros médicos. Bueno, tenemos que tener gobiernos estables que busquen, primero, aprobar las cuentas, tener presupuestos, ejecutar el presupuesto. Lo que ocurre es que en España, durante toda esta legislatura que comenzó en el año 23, donde el Partido Popular gana las elecciones y el señor Sánchez las pierde, pues desde ese momento no tenemos ningún presupuesto del Estado. Es la primera vez en 47 años de democracia que el gobierno no es capaz de aprobar el presupuesto. Pero además en este caso, este gobierno es que ni siquiera lo presenta. Y estamos en un supuesto de incumplimiento constitucional continuado. No tenemos cuentas, no hay mayoría parlamentaria. El gobierno ha perdido más de 150 votaciones en el Congreso de los Diputados. El gobierno no manda leyes al Congreso. El gobierno tiene un aislamiento internacional que comentábamos antes, no tenemos política de defensa, no tenemos política de seguridad. Estamos en una decadencia política sin antecedentes, sin paliativos en nuestro país y necesitamos desbloquear y volver otra vez a la gobernabilidad, a los proyectos, a las leyes, a los presupuestos, a ser un agente importante en la Unión Europea, a tener criterio en política exterior. En definitiva, necesitamos volver a tener un gobierno que gobierne. Ha mencionado los hospitales y quería preguntarle también cómo ve la situación de, por ejemplo, en el Hospital Comarcal de Miranda tenemos problemas a la hora de conseguir médicos especialistas. Usted se ha reunido con los profesionales de la sanidad, no sé a qué conclusiones han llegado. Esto va también ligado un poco a los temas, por ejemplo, como la despoblación. Queremos fijar población, queremos dar servicios, la sanidad es un servicio fundamental y esencial.
¿Cómo conseguir fidelizar ese talento, esos médicos que vengan, en este caso, a Castilla y León, que se queden aquí y que ejerzan su labor? Y los médicos llevan varias semanas de huelga y el Ministerio de Sanidad no les recibe, y cuando habla con ellos simplemente desprecia sus propuestas, ¿no? Entonces, tenemos ya muchos días de huelga, va a haber, seguir con días la próxima semana de huelga, y eso está produciendo, lógicamente, un deterioro de la sanidad. El Ministerio de Sanidad solamente gestiona 2 hospitales en España, Ceuta y Melilla. Si usted mira cómo gestionan los hospitales y solo tienen 2, pues comprenderán ustedes que menos mal que no gestionan todos los servicios sanitarios de España, ¿no? Mira, a los médicos se les ha maltratado en el Ministerio porque no se habla con ellos, no se negocia con ellos, no se sienta con ellos. Se ha establecido un estatuto marco para las profesiones sanitarias sin contar con los médicos. Y, lógicamente, el médico sigue siendo el actor principal de la sanidad. Es evidente que el personal de enfermería y el resto de personal sanitario y no sanitario conforman una unidad sin la cual no se puede atender un paciente, pero el médico es el núcleo del sistema. ¿Qué es lo que piden los médicos? En primer lugar, una interlocución digna con el Ministerio, que no la tiene. En segundo lugar, que haya una mesa en donde se concreten cuáles son los problemas de los médicos y se busquen soluciones. En tercer lugar, un incremento de las retribuciones, como mínimo, de las guardias médicas, porque tienen un salario, honradamente, en lo que se refiere a las guardias médicas, muy por debajo de una hora ordinaria. Se paga una hora de guardia la mitad de lo que se paga una hora ordinaria, y eso no puede seguir así mucho tiempo, no es posible. Necesitamos buscar un sistema MIR más reforzado y necesitamos más médicos. Solo en atención primaria tenemos un déficit de 5.000 médicos. ¿Quién es el que tiene la llave para concretar el número de médicos que se pueden examinar en el MIR anualmente? El Ministerio de Sanidad. Nadie más. Las comunidades autónomas no pueden incrementar el número de médicos porque esto lo tiene que autorizar el Ministerio, es competencia exclusiva del Gobierno de España. Y lo que pasa en el Hospital de Aranda o en otros hospitales comarcales, que como hay una escasez de médicos, pues lo que intentan esos médicos es acudir al hospital de Burgos o al hospital de Salamanca o al hospital de Valladolid y no trabajar en los hospitales comarcales por razones de que prefieren vivir en ciudades mayores, y como hay una escasez de médicos, quien más lo sufre son los hospitales comarcales. Por tanto, nos tenemos que sentar con los médicos, la respuesta es sí, tenemos que negociar con ellos parámetros razonables de lo que están pidiendo. Yo me he reunido con el comité de huelga, me he reunido con la organización médica colegial y nuestros compromisos son conocidos. Vamos a sentarnos con ellos, vamos a dialogar con ellos, vamos a negociar con ellos, vamos a reestructurar la formación MIR, vamos a atender los temas de la atención continuada y de las guardias. Vamos otra vez a tener un mínimo de respeto por la profesión médica, que yo creo que se lo merecen. Para ir cerrando nuestra entrevista, me gustaría ya preguntarle por las elecciones, estos próximos comicios electorales que tenemos este domingo aquí en Castilla y León, las elecciones a las Cortes de Castilla y León, y sobre todo también cómo ve ese auge de Vox que venían comentando algunos sondeos, pero que ahora parece ser que Alfonso Fernández Mañueco, según dicen los sondeos, no sé si se fía mucho de ellos o no, aseguran que el Partido Popular se mantendrá más o menos estable. No sé si contemplan pactos con ellos. Ustedes siempre han dicho que salen a ganar sin tener que pactar. No sé cómo ve el escenario político en Castilla y León. Vamos a ver, yo creo que estamos de acuerdo, la inmensa mayoría de ciudadanos de Castilla y León, que el gobierno autónomo de Castilla y León es uno de los mejores gobiernos de España. Pero no porque lo diga yo, sino porque los datos están ahí. Si ustedes, Castilla y León tiene el mejor sistema educativo, de acuerdo con PISA, que es un medidor internacional, si tiene el mejor sistema educativo de España, el mejor sistema de dependencia, si ustedes están dentro de las 3 comunidades autónomas con los mejores servicios sanitarios, bueno, será que aquí las cosas se hacen mejor que el resto de los gobiernos autonómicos de España, ¿no? Entonces, aquí hay uno de los mejores gobiernos autonómicos de España y el Partido Socialista está gobernando en uno de los peores gobiernos, en mi opinión, el peor gobierno que ha tenido España en los últimos 47 años, ¿no? Bueno, por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer, en mi opinión? Bueno, reforzar el gobierno. Reforzar el gobierno y dar estabilidad y darle capacidades al gobierno de Castilla y León para que las cosas las haga bien. Cuando un gobierno funciona bien, hay que darle estabilidad. Y cuando un gobierno funciona mal, hay que cambiarlo.
La alternativa a Mañueco no es el Partido Socialista, ni lo que queda de Izquierda Unida o de Podemos o de Sumar. No van a sumar el bloque de izquierda para poder gobernar. Si nosotros, que creo que vamos a subir y que vamos a sacar más diputados de los que ya tenemos, vamos a seguir como primera fuerza y necesitamos a Vox para completar el gobierno, lo que le pedimos a Vox es que sea responsable. Y que si se presentan las elecciones para pedir el voto a la gente, que ese voto de la gente sirva para tener un gobierno en Castilla y León, no para no tenerlo, para fortalecer el gobierno en Castilla y León, no para desestabilizarlo, no para bloquearlo. Por tanto, si una persona vota a Mañueco, tiene muy claro que ese voto es para empezar a trabajar el lunes 16 de marzo en el gobierno de Castilla y León. Si vota a otro partido, pues veremos lo que hace Vox. Si hace como en Extremadura, va a bloquear durante meses el gobierno. Si hace como en Aragón, también va a bloquear durante meses el gobierno. Y por tanto, tenemos que decir a los votantes de Vox que se lo piensen bien, que en este momento, con una enorme decadencia política en España, Castilla y León tiene que tener un gobierno sólido, y un gobierno fuerte, y un gobierno estable, y un gobierno que tome decisiones, y un gobierno que apruebe cuentas, y un gobierno que haga sus deberes, y que un político está para desgastarse, no para desgastar a su pueblo. Y que si un político se presenta a las elecciones es para gobernar, no para impedir que gobierne el que gana. Y esta reflexión son, me imagino, las que vamos a hacer hasta el domingo a la hora de votar y de elegir un gobierno de Castilla y León. Fíjese, en Castilla y León ha hecho una cosa. He sido presidente de Galicia mucho tiempo y lógicamente me interesaban los sitios donde se hacían las cosas bien, ¿no? Y Castilla y León ha hecho una cosa importante, ¿no? Ha sido uno de los gobiernos que más ha bajado los impuestos y, sin embargo, ha sido uno de los gobiernos donde mejor funcionan los servicios públicos. En España hay un incremento de 100 veces los impuestos, mientras que en Castilla y León han bajado. Aquí no hay una agenda de escándalos. El gobierno de España está lleno de escándalos y de sumarios llenos de corrupción. Si usted coge los medios hoy, o los coge ayer, o los coge antes de ayer, y probablemente si los coge la próxima semana, verá que cuando no es un ministro es otro, cuando no es un señor que está en la cárcel es otro que está sentado en un sumario, cuando no es el hermano del presidente es la esposa del presidente. Así no podemos seguir. Bueno, pues mire, hay un buen sistema educativo, se han bajado los impuestos, se ha incrementado el empleo. Castilla y León es una de las grandes potencias agroindustriales. Tienen un buen sector de automoción, a pesar de la crisis que está viviendo toda Europa. Tienen un buen sector energético. Bueno, yo creo honradamente que este gobierno lo ha hecho bien y tenemos que apoyarle y darle más herramientas para que siga trabajando. Y los gobiernos que lo hacen mal, evidentemente, pues hay que cambiarles, ¿no? A mí me molesta mucho que no haya presupuestos en Castilla y León. Pero eso será responsabilidad del Partido Socialista y de Vox, que votan juntos. A mí me queda muy sorprendido que en esta ciudad, donde estamos grabando, en la ciudad de Burgos, pues Vox y el Partido Socialista hayan impedido que la ciudad de Burgos apruebe su presupuesto. Bueno, vamos a ver, insisto, lo que pasa el domingo. Yo le pediría a todos los ciudadanos, oiga, si usted cree que Sánchez es un buen gobernante, podrá votar usted al Partido Socialista. Si usted cree que Sánchez no es un buen gobernante y que Mañueco se ha quedado aquí, ha gobernado, ha estado durante las crisis, ha aguantado las deslealtades de Ciudadanos, ha aguantado el marcharse del gobierno de Vox. Yo creo que es una persona que tiene un objetivo, que es Castilla y León, y que tiene un compromiso, dar la cara, estar aquí, no arrugarse. Y el próximo domingo los ciudadanos de Castilla y León van a decidir qué es lo que quieren. Por tanto, vamos a ver cuál es el resultado de las urnas. Pues con esta respuesta ponemos un punto y aparte a nuestra entrevista de hoy. Alberto Núñez Feijóo, presidente y líder del Partido Popular a nivel nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por dedicarnos estos minutos para hablar de todas estas problemáticas que afectan tanto a España, a Castilla y León y a la provincia de Burgos especialmente. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Nosotros les dejamos aquí en la sintonía de la 9 Televisión de Miranda y la 9 Televisión de Burgos.